estaba parada junto a la encimera de la cocina, removiendo miel en una taza de manzanilla, dejando que el vapor me acariciara el rostro. La casa de Javier siempre estaba a unos grados más fría que la mía, tanto en temperatura como en ambiente. Aún así, me hacía útil, calentaba el té, doblaba las cobijas, mantenía a los niños entretenidos. Había llegado la noche anterior para ayudar, mientras Alejandra estaba de viaje por una conferencia, o eso me habían dicho. El silencio se rompió con el portazo violento de la puerta principal. Me estremecí y la cuchara chocó contra la cerámica. La voz de Alejandra cortó la casa como navaja. «¿Dónde está?», gritó. «¿Dónde está el collar?». Antes de que pudiera preguntar de qué hablaba, apareció en el umbral de la cocina el cabello alborotado, los labios pintados de rojo intenso, los ojos desorbitados. El collar de esmeralda, el de la abuela de Javier, desapareció. Sostuvo la caja de joyas, su forro de terciopelo vacío, las manos temblando. «Tú eras la única en esa habitación. No te hagas la tonta». La miré, la taza aún en la mano. Mi mente batallaba por entender, como si sus palabras no encajaran con el escenario. Mi chamarra seguía colgada junto a la puerta. Ni siquiera había abierto un cajón en esa habitación de huéspedes. Javier apareció detrás sin aliento, la voz tensa. «¿Mamá?». Es cierto, no me miró a mí, solo a la caja, luego a su esposa y de nuevo a la caja. Y entonces lo supe. No estaba preguntando, estaba acusando. La taza se me resbaló un poco en las manos. «Vete», dijo Alejandra acercándose. «Ahora». La voz de Javier fue baja, pero firme. «Solo recoge tus cosas, mamá. Esto no está bien». Dejé la taza en la mesa. No tomé otro sorbo. Las palabras flotaban en el aire como humo, feas, asfixiantes, imposibles de ignorar. Alejandra se puso frente a Javier, señalando el pasillo con el dedo. «Ya llevas demasiado tiempo aquí», siseó. «Esto no es un asilo, Elvira. No tienes derecho a todo solo porque le limpiaste los mocos hace 30 años. Su voz se volvió más fuerte, más aguda mientras avanzaba. «Llegas aquí, duermes en nuestra recámara de huéspedes, comes nuestra comida, actúas como si este fuera tu lugar. Piensas que por ser la madre puedes hacer lo que quieras. Pero no eres más que una vieja aprovechada que no sabe cuándo ya no es bienvenida». Abrí la boca, pero las palabras se me atoraron como piedras. La cocina se había vuelto un lugar extraño, la luz del techo ahora cruda e implacable. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba resonar en mis oídos. «Alejandra», murmuró Javier, pero era demasiado tarde. El daño ya se derramaba por las paredes como agua. «No tomé nada», susurré al fin encontrando aire. ¿Por qué tomaría algo que algún día le iba a dar? Alejandra soltó una risa burlona. ¿De verdad esperas que te creamos? Me volví hacia mi hijo. Javier, dije, la voz quebrada. Yo no... Me interrumpió sin mirarme a los ojos. Por favor, solo recoge tus cosas. Lo resolveremos después. No habría después. Lo sentía. Me quedé inmóvil un momento más, como si el tiempo pudiera retroceder si esperaba lo suficiente, pero no lo hizo. Javier se acercó a las escaleras. La maleta que trajiste está en el closet del pasillo. La traigo. Lo vi desaparecer y regresar en segundos. Colocó la maleta a mis pies como si entregara un paquete. Aquí está, dijo. Deberías irte. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Tomé el asa de mi pequeña maleta floreada, la que llevaba cada fin de semana que venía a ayudar con los niños. Era ligera, casi vacía. Solo 2 mudas de ropa, mis lentes de lectura y mis artículos de aseo tamaño viaje. Al pasar hacia la puerta, vi la foto familiar en la pared tomada en el Día de Acción de Gracias hace 2 años. Javier estaba entre Alejandra y yo con los brazos sobre nuestros hombros. Recordé el calor de ese día. Yo había preparado el pay de calabaza. Me detuve en el umbral, pero nadie miró atrás. Nadie ofreció una chamarra ni una disculpa. La puerta se abrió y se cerró tras de mí con un sonido sordo definitivo. No un portazo, un sello. Me quedé afuera en el frío sosteniendo una maleta y nada más. Sin paraguas, sin un lugar a donde ir.
Mi mano subió instintivamente a mi pecho, los dedos rodeando el relicario en mi cuello, el que no me había quitado en 40 años. Dentro el pasado esperaba en silencio. Y en ese momento sentí el viento morder a través de mi chamarra, mientras comenzaba a caminar sin otro lugar donde aterrizar más que en la memoria. El viento me picaba los ojos mientras caminaba. No sabía a dónde me llevaban mis pasos, pero cada uno se sentía más pesado que el anterior. Aferré con fuerza el asa de la maleta y bajé la mirada al pavimento, dejando que el ritmo de mis pasos ahogara el ruido en mi pecho. Los recuerdos se colaban lentos y sin invitación. Javier tenía 5 años cuando le dio neumonía. Me quedé despierta 4 noches seguidas poniéndole un trapo frío en la frente, leyéndole cuentos que no podía mantener los ojos abiertos para escuchar. Él se aferraba a mi blusa con su manita susurrando: «No me dejes». Nunca lo hice. Cuando él y Alejandra compraron su primera casa estaban ahogados en deudas. Saqué dinero de mi pequeño fondo de retiro para ayudar con el enganche. Nunca pedí que me lo devolvieran. Solo quería verlo establecido, seguro. Él me dio las gracias. Ella no dijo nada. Alejandra alguna vez fingió que le caía bien. Elogió mi pollo asado e incluso me pidió la receta de la masa de mi pie un día de Acción de Gracias. Le di la tarjeta escrita a mano por mi madre, manchada de harina y amor. La tomó, la dobló y nunca me la devolvió. Nunca la vi hacer ese pie. Con el tiempo su amabilidad se enfrió. Cosas pequeñas al principio, sin saludos cuando llegaba, suspiros cuando ofrecía ayuda, puertas cerradas, sonrisas forzadas. Pensé que tal vez había hecho algo mal. Doblé su ropa, cuidé a sus hijos, planché las camisas de trabajo de Javier. Me quedé callada. Tal vez creí que si daba lo suficiente siempre habría un lugar para mí. Pero dar se convirtió en disolverse. No noté cuándo mi voz dejó de importar o cuándo mi presencia se volvió un objeto más en su casa bien decorada. Solo lo supe ahora cuando me habían eliminado sin dudar. Un coche tocó el claxon al pasar y me sobresalté. El frío se intensificó. Me ajusté la chamarra y toqué el relicario otra vez. Tenía que haber algún lugar a donde ir. Alguien que aún me viera. Entonces recordé a Carmen. La acera se desdibujaba bajo mis pies, los dedos rígidos en el asa de la maleta. Las casas donde alguna vez estuve en fiestas de cumpleaños o baby showers pasaban como extraños. Las luces brillaban tras las cortinas, pero nadie levantaba la mirada. Una luz en un porche titiló al otro lado de la calle, y por un momento pensé que alguien me saludaría. No lo hicieron. Doblé por la calle de los Álamos, guiada más por la memoria muscular que por la intención. Me dolían las piernas, pero no paré. Todavía no. El dolor en mi pecho latía más profundo que el frío. Aún escuchaba la voz de Javier en mi cabeza, tensa, baja, ensayada. Como si hubiera practicado. Como si le fuera más fácil verme partir que mirarme a los ojos. Pasé por la casa de los Morales. Su perro me ladró a través de la reja como si no perteneciera. Una vez les llevé sopa cuando Linda tuvo culebrilla. Nunca me devolvieron la olla. Mi paso se hizo más lento al llegar a la casita de ladrillo en la esquina con las persianas azules descascaradas. La luz del porche ya estaba encendida. Carmen siempre la dejaba así. Para los visitantes. Para la esperanza. No quería tocar. No quería explicar, pero mi mano se movió antes de que pudiera dudar, y mis nudillos golpearon la puerta como una pregunta que no estaba lista para hacer. Se abrió antes del segundo golpe. Carmen estaba ahí con su delantal, el cabello recogido, los ojos suaves pero indescifrables. Me miró realmente. Me miró como quien estudia una herida que ya esperaba encontrar. «Te estaba esperando», dijo, haciéndose a un lado sin preguntar nada. Entré. El calor, la canela y la madera vieja llenaron mis pulmones. No hablé. No pude. Cerró la puerta tras de mí con un clic suave y tomó la maleta de mi mano. Su toque dijo más que cualquier palabra. La seguí por el pasillo pasando fotos familiares, cobijas dobladas con cuidado sobre los respaldos de las sillas hasta la habitación que alguna vez guardó los libros de su difunto esposo. Solo se giró una vez.
Hice manzanilla, dijo. Todavía está caliente. Y así volví a respirar. Carmen me dio una taza y no dijo nada más. Se sentó frente a mí, tejiendo en silencio mientras el calor de la manzanilla se abría paso por mis manos. La sala estaba tenue, iluminada por el zumbido suave de una lámpara y el tic-tac del reloj de pared. Era el tipo de silencio que no exigía nada, ni siquiera gratitud. Me dejó una cobija de lavanda doblada al pie de la cama de huéspedes. Reconocí las puntadas sus manos la habían hecho el invierno pasado, después de que pasó su brote de artritis. Me envolví en ella, el aroma a algodón limpio y canela persistiendo en las fibras. Aún así, no podía dormir. Me quedé ahí con los ojos abiertos a las sombras del techo, escuchando el murmullo de las tuberías viejas detrás de las paredes. Pensé que el descanso llegaría eventualmente, pero mi cuerpo seguía tenso, como si esperara que alguien irrumpiera y me sacara de nuevo. La vergüenza se aferraba más fuerte en la oscuridad. Metí la mano bajo la cobija y cerré los dedos alrededor del relicario en mi cuello, presionándolo en mi palma. Estaba caliente por mi piel. Lo abrí con cuidado. A la izquierda, la foto desvaída de Miguel sonriendo, apenas el cabello aún grueso y oscuro. A la derecha, un mechón del cabello de bebé de Javier dorado y suave, ahora aplastado por el tiempo. Lo había cortado yo misma cuando tenía 9 meses, justo antes de su primera fiebre. Solían ser las 2 personas por las que habría dado la vida. Sostuve el relicario contra mi corazón hasta que el dolor se aquietó, aunque fuera solo un poco. Por la mañana fingiría saber qué hacer después. Esa noche solo tenía este silencio y el recuerdo de ser amada sin sospechas. El sol se filtró suavemente la mañana siguiente, como si supiera que no debía despertarme con brusquedad. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación de huéspedes de Carmen, con una libreta frente a mí y una pluma que apenas se movía. El té estaba intacto, el vapor ya desvanecido. Llevaba días escribiendo, fragmentos sobre todo, frases que empezaban pero no terminaban. Nombres, fechas, cosas que ya no sentía seguras. Era la única forma de evitar desmoronarme. Poner lo sucedido en papel hacía que pareciera que existía fuera de mí. Estaba a medio escribir lo que Alejandra me había dicho. No eres más que una vieja aprovechada cuando la imagen llegó. No irrumpió como suelen hacerlo los recuerdos. Se coló como una brisa bajo la puerta. Tenue, polvorienta, pero nítida cuando finalmente llegó. La cámara. Tras el robo en mi antigua casa había comprado una pequeña cámara de vigilancia en línea. Una de esas marcas genéricas, con software torpe. Nunca confié en la nube, así que la configuré para guardar clips en una tarjeta micro SD. La puse en el tocador de la recámara de huéspedes, lo suficientemente angulada para cubrir el gabinete de joyas, no porque pensara que alguien robaría, sino porque le había prometido a Miguel que sería cautelosa. No había pensado en ella en años. Hasta ahora. Mis manos se movieron antes de que mi mente lo procesara. Saqué la bolsa negra del fondo del closet, la que siempre llevaba en estancias largas. Rebusqué entre recibos pañuelos un rollo de mentas. Mis dedos encontraron una pequeña caja de plástico en el bolsillo con cierre. La abrí y ahí estaba, la tarjeta. Se sentía demasiado ligera para importar, pero lo sabía. Mi corazón comenzó a latir no de miedo, sino de algo más. Algo que no había sentido desde que la puerta se cerró tras de mí. Cerré mi libreta, deslicé la tarjeta en mi palma y me puse de pie. Era hora de llamar al señor Vargas. La oficina del señor Vargas no había cambiado en 15 años. La alfombra seguía siendo el mismo azul apagado, desgastada bajo su escritorio, y el mismo reloj de latón tic-tacaba suavemente sobre el librero. Me recibió con un asentimiento y un apretón de manos firme. Luego señaló la silla frente a él como si retomáramos una conversación nunca terminada. Puse la pequeña tarjeta de memoria en su escritorio sin decir palabra. Alzó una ceja. «¿Qué es esto? Necesito mostrarte algo», dije. Mi voz me sorprendió por su firmeza. La conectó a un adaptador y la insertó en su computadora. Unos clics, una pantalla de carga.
Mantuve la mirada en mi regazo, insegura de si podía ver lo que ya sospechaba. Pero entonces el video comenzó y sí miré. Ahí estaba ella, Alejandra, en mi recámara de huéspedes, parada frente al gabinete de joyas con una expresión que no era de alguien sorprendido. No dudó. Abrió el cajón, sacó la caja de terciopelo y levantó la tapa. Sus manos se movieron rápido, con práctica. Tomó el collar de esmeralda, lo sostuvo a la luz y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo, sin torpeza, sin pausa. Unos segundos después Javier apareció en el umbral. No dijo nada, no la detuvo. Solo miró lo suficiente para entender lo suficiente para actuar si hubiera querido. Luego se alejó. Tragué saliva con fuerza. Vargas se recostó en su silla. Me estudió como si intentara medir algo más profundo que mis palabras. «Esto podría ganar en la corte», dijo en voz baja. «¿Estás lista para eso?» Respiré hondo. Mi mano subió instintivamente al relicario en mi cuello. «No quiero venganza», dije. «Quiero recuperar mi nombre», asintió su voz tan suave como el día que me ayudó a firmar el testamento de Miguel. «Entonces empecemos». Y así el primer hilo de mí misma comenzó a regresar. La sala del tribunal era demasiado brillante. El aire se sentía seco, reciclado, del tipo que se queda en la garganta. Me senté junto al señor Vargas al frente, las manos en el regazo, los dedos ligeramente cerrados alrededor del borde de mi relicario. No me moví, no lloré. El juez pidió orden y el monitor cobró vida. Ahí estaba otra vez. Mi recámara de huéspedes, mi caja de terciopelo, los dedos de Alejandra, el collar. Nadie hizo ruido mientras se reproducía el video. Cuando Javier apareció en pantalla, un murmullo recorrió la sala. Se quedó en el umbral en silencio, luego se dio la vuelta. El clip terminó. Silencio. El abogado de Alejandra miró hacia abajo. Ella se movió en su asiento, luego se puso de pie de un tirón. Estaba protegiendo la herencia, dijo sin emoción. Creía que la señora Calderón mostraba signos de deterioro mental y actuaba en el mejor interés de los bienes familiares. El juez alzó una ceja. Eso no es lo que vi. Alejandra se puso de pie entonces. Su voz se quebró. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Solo pensé que si hacíamos que pareciera confundida sería más fácil. Para todos. ¿Y su esposo?, preguntó el juez. Javier se levantó lentamente. Su traje parecía demasiado grande. Su voz era apenas un susurro. Pensé que tal vez no estaba bien, dijo con los ojos fijos en el suelo. Se confundía con las fechas. Olvidó dónde estacionó una vez. Yo no quería creer que robaría, pero tampoco quería creer que Alejandra mentiría. El juez se inclinó hacia adelante, pero la vio hacerlo. Sí, no hablé. No necesitaba hacerlo. Me senté derecha, la espalda recta, el relicario cálido contra mi piel. No hubo lágrimas. Solo una calma silenciosa, la que llega cuando algo irreversible finalmente se nombra. El juez pidió un receso. El señor Vargas se acercó. «Esto va bien», dijo suavemente. Asentí una vez. Al salir al pasillo, el ruido de las puertas resonó detrás de mí, y sentí que algo se soltaba en mi pecho, algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Las puertas del tribunal se abrieron detrás de mí, y salí al frío aire de la tarde. Se sentía más cortante que por la mañana, pero seguí caminando un paso lento tras otro hacia nada en particular. «Mamá». La voz se quebró detrás de mí. Me detuve, pero no me giré. «Mamá, por favor». Sus pasos acortaron la distancia. Luego silencio. Cuando miré hacia abajo, Javier estaba arrodillado en el concreto, el traje arrugado, las palmas presionadas contra la acera, como si necesitara anclarse. «No sabía que llegaría tan lejos», dijo. «No sabía que ella. Solo pensé que estabas confundida, que tal vez necesitabas ayuda». Lo miré entonces. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba las líneas más profundas. Sus ojos, los ojos de Miguel, parecían más pequeños, avergonzados. «Lo siento», susurró. «No quería perderte así». Me agaché a su lado lentamente con las rodillas protestando. Puse mi mano suavemente en su hombro. «Te quiero, Javier», dije, la voz baja, firme. «Pero querer no significa volver a donde me borraron.
Sus hombros temblaron bajo mi mano, pero no lo abracé. No esta vez. Me puse de pie. El relicario descansaba justo bajo mi clavícula cálido, con el calor de mi piel, y lo presioné con la mano mientras me alejaba. No lo escuché seguirme. Con cada paso adelante, algo en mí se cerró suavemente finalmente. No por amargura, sino porque había visto cómo se sentía elegirme a mí misma. Carmen me esperaba al final de la calle, las manos en los bolsillos de su abrigo, los ojos firmes. Caminé hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo mis pasos no dudaron. El té se había entibiado, pero aún lo sostenía cerca dejándolo anclarme. Carmen estaba a mi lado, silenciosa como siempre. Un pájaro pasó volando por la barandilla del porche, las alas brillando una vez bajo el sol. Mi celular se iluminó otra vez. Más mensajes. Disculpas con demasiadas palabras. Dejé que la pantalla se oscureciera. En cambio abrí mi diario y escribí lentamente, la tinta sangrando en la página. Intentaron enterrarme en vergüenza. En cambio eché raíces. Cerré el cuaderno, respiré hondo y miré hacia adelante. El resto de mi vida ya estaba comenzando.